tardes, profe. Muy bien. ¿Cómo vamos? Bienvenidos a nuestra sexta tutoría de gestión financiera. Para hoy tenemos por plan de aula, trabajar el tema de capital de trabajo. Y vamos a hacer entonces, vamos a evacuar el tema de teoría en el primer bloque y en el segundo hacemos el ejercicio del taller para que dejemos lista la evaluación. Pero primero, pues como es costumbre, muchachos, primero la participación. De pronto, dentro de todos esos temas que ustedes han tenido oportunidad de conocer durante la semana, que quieran compartir con el grupo, sea este el momento. Los escucho. Ninguna, bueno, entonces vamos directo a al chequeo de la asistencia. Jennifer Gallo. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Rosa Isela. Hola, profe, presente. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Jonathan. Profe, buenas noches. ¿Cómo está? Buenos. Caterine Bolívar. Hola, profe, buenas noches. Hola, Caterine. Alejandro Burgos. Hola, buenas noches. Marisol Calderón. Buenas noches, profe. Presente. Ángela Cruz. Ángela Cruz. Angélica Duque. Presente, profe. Ricardo. Presente, profe. Gloria Grajales. Presente, profe. Cristian Guevara. Presente. Daniela Montaña. Presente, profe. Carolina Mosquera. Presente, profe. Jenny Alejandra. Presente, buenas noches. Andrea Osorio. Presente, profe. Juan Felipe. Presente, profe. Juan Esteban. Por aquí, profe. Profe, buenas tardes. De pronto me llamó, se me perdió el micro. ¿Cuál es tu nombre? Ashley María. No, todavía no te he llamado. Ah, bueno. Mariana Benjumea. Jenny Berrío.
Profe, buenas noches, presente. Juliana Giraldo. Profe, buenas noches, presente. Ashley. Buenas noches, profe. Gustavo Adolfo. Profe, buenas noches. Y Andrea Segovia. Presente, profe. Gracias, muchachos. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Les voy a compartir la pantalla. El tema que vamos a trabajar hoy es la unidad 4, se llama la administración del capital de trabajo. El objetivo general de esta unidad 4 es suministrar al estudiante el conocimiento de las diferentes herramientas para la administración del capital de trabajo. Y como objetivos específicos, tenemos identificar los componentes básicos del capital de trabajo y del activo circulante, o el activo corriente, y determinar las diferentes políticas que sobre el capital de trabajo se pueden implementar a partir de sus posibilidades de ser financiado por pasivo y aportes. El capital de trabajo, al igual que algunas decisiones que hemos visto, unos tipos de decisiones que toma ese director financiero desde la primera tutoría, es una decisión de inversión. Lo que pasa es que es de corto plazo, no es de compra de maquinaria o equipos o terrenos o inversiones de largo plazo, pero igual son decisiones de inversión que tienen que ver con la compra de materia prima, el pago de nómina, el manejo de la cartera, de los inventarios, de todo esto. Entonces, bueno, antes de ver estos conceptos generales, vamos a mirar un video que está en la plataforma. Sin embargo, yo les voy a compartir el link en el grupo de WhatsApp y también en el chat, ¿sí? Bueno, entonces ese video dura como unos 13 minutos más o menos. Entonces, como no lo podemos ver juntos porque el sonido no nos da como de costumbre, entonces lo vemos cada uno y nos vemos pasadita a las 7, ¿vale, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces ahí tienen los links para
listo, muchachos, ya terminamos. Sí, profe. Bueno, vamos a mirar entonces, vamos a trabajar desde módulo. Ahí lo vemos, sí. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a concluir de lo que nos decía el video y de toda esta temática, que el capital de trabajo son esos recursos con los que cuenta la empresa, con los que tiene que contar para el día a día, para la operación, para la cotidianidad, para la operación diaria. Y tiene que ver entonces con el tema de la liquidez como tal. Cuando nosotros hablamos de capital de trabajo o de indicadores de corto plazo, hablamos de indicadores de impacto local. Ya lo habíamos hablado en alguna tutoría. Y cuando hablamos de rentabilidad, hablamos de indicadores de impacto global que tienen que ver con la sostenibilidad del negocio sobre el tiempo, es decir, la permanencia en un mercado. ¿Con base en qué? Pues con base en la generación permanente de utilidad. Pero esa utilidad está soportada, obviamente, en el día a día, en el capital de trabajo. Si el capital de trabajo no es atendido, no es administrado adecuadamente, pues obviamente vamos a tener problemas de liquidez, y esos problemas de liquidez se van a trasladar a problemas de rentabilidad más adelante, ¿cierto? Entonces vamos a mirar unos conceptos generales sobre capital de trabajo. Entonces decimos capital de trabajo. El capital de trabajo se refiere al activo circulante. Cuando hablamos de circulante es porque él está moviéndose permanentemente, es decir, el inventario va y viene permanentemente, la cartera va y viene permanentemente, la caja también. Es decir, son esos activos que están allí disponibles, pero que se están moviendo permanentemente. Sí, yo quiero una alta rotación de inventarios, quiero una alta rotación de cartera, dependiendo del negocio también, ¿cierto? Hay negocios que pues, son muy estáticos en el manejo de inventarios por la tipología del negocio como tal. Hay otros que son más estáticos, digamos, en el tema de la cartera. Ustedes saben que hay negocios que trabajan de contado, hay negocios que trabajan a 10 días, hay negocios que consideran que 30 días es contado, hay negocios que tienen que trabajar a 60 días, a 90 días. Por ahí, no sé si recuerden hace poco una ponencia en el Congreso sobre la posibilidad de, digamos, de obligar a las empresas grandes a pagarle a los pequeños productores a 30 días, pero eso es un tema más comercial que otra cosa. El del plazo justo, digamos, de pagar facturas a tiempo. Pero pues pensaría yo que si el Estado mismo no pone ejemplo, no da ejemplo, porque digamos el Estado es mala paga también, el Estado tiene, por ejemplo, el sector salud. ¿Por qué mantiene el sector salud en tantos problemas? Pues porque los pagos se los hacen a muy largo plazo, a 180 días, a 270 días, y entonces obviamente eso afecta el capital de trabajo de las empresas. Entonces se supone que, digamos, sí. Y en cuanto al sector público, no solamente las empresas de salud, cuando uno contrata con el Estado, eso le ponen a uno un poco de trabas para hacerle los pagos. Y Sí, siempre termina uno recibiendo el sueldo algo por allá los 2 meses inclusive, porque ponen muchas trabas. Claro, por la tramitología, porque digamos que cuando el presidente hablaba de eso, yo pensaba, ¿cierto? Yo pensaba, hombre, pues muy bueno, excelente que salga a hablar de eso y que las empresas grandes paguen a los plazos justos a las empresas pequeñas, pero el Estado debería dar ejemplo, ¿sí? Deberían ser ejemplo de pago de las facturas, y no lo son, la verdad no lo son. Y miren, hay, por ejemplo, grandes empresas, cuando uno ve una plataforma como, por ejemplo, El Éxito. ¿Alguien de aquí trabaja en El Éxito? No, profe, puede hablar con confianza. O sea que podemos rajar tranquilos. Eso. Pero resulta que estas grandes plataformas, obviamente porque tienen un poder de negociación muy grande, pues manipulan, digamos, los plazos y las condiciones de compra a los pequeños productores. Prácticamente un microempresario, para tener su producto allí en una góndola del Éxito, pues está pagando por publicidad. El Éxito le impone el plazo, le impone el precio. La empresa, ese pequeño productor tiene que llevar la impulsadora, tiene que... Y la mayoría de sus productos los tienen en consignación, es decir, ellos van pagando lo que se va vendiendo.
O sea que cuando uno entra al éxito y uno mira ese inventario tan grande, uno dice, uy, esto vale una millonada. Sí, pero la mayoría no es de ellos. La mayoría es de pequeños productores, que tienen que colocar sus productos allí. Y es más por un tema de publicidad, es decir, a ese pequeño productor le interesa que una persona vea su producto ahí, un cliente potencial, para que cuando lo vea en otra parte, pues lo compre. Sí me hago entender, es más un tema de publicidad por el dominio de la capacidad de negociación que tienen estas grandes superficies. La verdad es que yo, por ejemplo, en ese tema, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Yo digo que a una gran superficie de esas no deberían darle exenciones en impuestos, sino antes cobrarle más impuestos. ¿Por qué? Pues porque ellos no utilizan, por ejemplo, en ese caso puntual, no generan valor para la ciudad como tal. Las cadenas de valor que ellos traen son de otras partes. Ni siquiera el dinero que recaudan aquí lo manejan en bancos de la ciudad, lo manejan en mesas de dinero por Medellín. O sea que tenemos poco acceso a los recursos que generan estas empresas. No sé si en alguna oportunidad les comenté el caso de Cadenalco y Nestlé. De pronto los... ¿Ah? No, señor. Bueno, resulta que cuando empezaron esas negociaciones, ustedes saben que el éxito viene de Cadenalco y de la fusión entre los almacenes Ley y Cadenalco, que eran los almacenes Luis Eduardo Yepes, así se llamaba esa marca, una marca muy antigua bogotana. Entonces, cuando ellos lograron esa fusión y fueron ya una gran cadena, ellos manejaban los plazos, ¿cierto? Le manejaban los plazos a los proveedores. Y un día le quisieron manejar los plazos a Nestlé, pero resulta que Nestlé es la empresa productora de alimentos más grande que hay sobre la tierra. Nestlé es Suiza. Y ellos no aceptan que nadie les maneje sus condiciones. Es decir, con Nestlé hay una factura a 30 días y se vence el 16 de noviembre a las 3 de la tarde y el 16 de noviembre a las 3 de la tarde hay que pagarlo. Si no se paga, ellos suspenden los despachos y dejan y abandonan el negocio. Entonces, en esa oportunidad, hace algunos años, el éxito, ya llamaba pues éxito, le quiso imponer las condiciones a Nestlé en los plazos, ¿cierto? Y entonces Nestlé les respondió que no, que ellos no aceptaban eso. Entonces rompieron negociaciones. Entonces Nestlé retiró todos sus productos de las góndolas del éxito. ¿Qué pasó con eso? Pasó que para Nestlé el éxito, pues me imagino que debe ser un cliente muy pequeñito, porque Nestlé es la productora de alimentos más grande que hay sobre la tierra. Y entonces, a los 6 meses, 7 meses, el éxito tuvo que llamar a los representantes de Nestlé a pedirles que por favor les surtieran otra vez sus góndolas y que se acogían a las condiciones de ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque le hacía más falta en las góndolas del éxito los productos de Nestlé que a Nestlé venderle al éxito. Entonces digamos que eso es como es un tema comercial. Hablar de los pagos justos y hablar de los pagos a 30 días y tal, pues es un tema comercial. Claro, yo lo puedo decir por decreto, yo puedo decir que la empresa tiene que pagar a 30 días a su productor, a su proveedor. Pero ¿qué pasa? Que eso es un tema comercial, es decir, el proveedor como tal pues se ajusta a las condiciones del cliente. ¿Por qué? Pues porque es un buen cliente, porque le compra siempre, porque han tenido una relación comercial muy larga. Entonces yo le doy 60 días, yo le doy más tiempo. Y eso es un tema, digamos, eso es comercial. Eso no puede ser trabajado, digamos, desde el tema legal. ¿Sí? Yo no puedo obligar a una empresa a pagar sus proveedores a X tiempo, ¿no? La empresa tiene unas negociaciones con unos clientes y si esos clientes le dan más plazo, pues están. No sé si eso sea claro. Es decir, no es tan fácil como decir que el capital de trabajo se pueda manejar por leyes o por decretos. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues hay unos temas de posición de mercado, digamos de dominancia. Un cliente grande, pues obviamente si yo soy un pequeño productor y lo estoy vendiendo a un cliente muy grande, pues yo quiero tener ese negocio. Y si él me cambia las condiciones, si él me pone las condiciones, pues no importa, pero yo quiero ese cliente, o sea, yo le quiero seguir vendiendo. ¿Sí es claro eso, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Entonces digamos que es un poquito complejo hablar de eso.
Entonces, ese capital de trabajo se refiere entonces a ese activo circulante de una empresa, es decir, a los activos de los cuales se espera que se conviertan en efectivo en un lapso no superior a un año. ¿Para qué? Para poder atender también esas acreencias que tenemos, esas deudas que tenemos en el corto plazo. Pagar proveedores, nómina, impuestos, servicios públicos, arrendamientos, bueno, todo lo que es el día a día. Ese capital de trabajo, por su característica de liquidez, requiere un manejo adecuado, ya que este se convierte en factor dinamizador de la empresa en la medida que son los recursos necesarios para que el negocio marche sin tropiezo. Es decir, yo tengo, digamos, una fuente original de fondos que debería tener siempre, que es una de estas dos: la generación interna de fondos o el efectivo generado por la operación, que viene siendo lo mismo. Las empresas, digamos que generan su propio efectivo, es decir, ¿con base en qué? Con base en comprar mercancía o comprar materia prima, producir, vender, o comprar mercancías para la venta, vender y cobrar la cartera, es decir, el ciclo es completo, recaudar. Pues genera su propio, sus propios fondos sin necesidad de acudir a fuentes alternas. Yo podría también, claro, según el esquema que yo manejo, ahorita lo vamos a ver, según el enfoque que yo le dé al manejo del capital de trabajo, pues yo podría acudir a fuentes alternas de financiación, pero lo ideal sería mantener, digamos, el funcionamiento de la empresa basada en la generación interna de fondos, en el efectivo generado por la operación, es decir, en vender, producir, vender y recaudar, ¿sí? Permanentemente, sin necesidad de acudir a fuentes de financiación externa. Desde una visión administrativa, el capital de trabajo son los recursos financieros necesarios para que el negocio cumpla con las obligaciones diarias, o sea, el día a día, la cotidianidad, las compras, los pagos, los proveedores, transporte, arriendo, servicios públicos y tal. También tiene una relación riesgo, rentabilidad, liquidez en el análisis de ese capital de trabajo. Sí, claro, sí, porque también, digamos, en el corto plazo yo puedo cometer errores y me puedo quedar ilíquido, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que yo me quede ilíquido? Pues que tal vez tenga que perder negocios por no tener la capacidad de atenderlo, ¿cierto? No tener la capacidad de comprar esa materia prima para hacer para generar esa producción, o no poder atender un negocio. Ustedes saben que, digamos, cuando yo hablo de trabajar de contado, ¿quién trabaja de contado? De contado trabajan muy poquitas empresas. Todas las empresas tienen que incurrir en gastos. Es decir, cuando yo tengo una fábrica ¿de qué? ¿Qué les gusta a ustedes? La comida. Listo, tengo una fábrica de comida, ¿cuál, por ejemplo? Mexicana, de comida rápida, de esas que se demoran mucho. Bueno, digamos que tengo una fábrica hablemos de un producto un poquito más perecedero. Empanadas. De empanadas, bueno, listo. O tengamos una fábrica, pues listo. Hablemos de una fábrica de empanadas. Voy a vender empanadas. Resulta que cuando yo saco la producción, yo ya he gastado. O sea, yo ya compré los insumos, ya compré el aceite, compré todo tal, y las saqué a la venta, ¿sí? Y cuando me las compran, pues yo estoy diciendo que me las pagan de contado. Pues sí, pero yo ya incurrí en gastos. No sé si eso está claro. Cuando yo tengo una fábrica de zapatos, digamos, yo fabrico los zapatos, ¿sí? Yo ya arranco una producción y tal, los coloco en un mostrador. Y ese cliente llega y me los paga de contado. Ese día me los paga de contado. Pero resulta que yo ya he invertido en esa producción mucha plata desde hace mucho tiempo. ¿Sí es claro eso, muchachos? Es decir, de contado solamente trabajan unos señores que conozco yo, no sé qué otros más trabajan, unos señores que son productores de partes para motocicletas que trabajan en Corea. Y entonces en Colombia hay unas ensambladoras, ¿cierto? Hay unas plantas ensambladoras de motos. Entonces, cuando una planta colombiana necesita unas partes para ensamblar unas motos, llama a un señor coreano y le dice: señor coreano, necesito tantas partes para fabricar motocicletas. Y ese señor coreano le dice: ah, sí, con el mayor gusto, consígneme. Y el señor colombiano le consigna la plata, y cuando le consignan la plata, ese señor arranca a producir allá y le entrega un mes o 2 meses después. Ese sí trabaja de contado porque se recibe la plata por adelantado. De resto, todos tenemos que incurrir, todo negocio tiene que incurrir en gastos, obviamente bajo un riesgo, para poder
generar una producción para llegar a un mercado como tal. Yo no le puedo decir a un cliente que viene hoy por una zapatero, venga, págamelos y yo lo entrego entre 8 días. No, no funciona de esa manera. Yo ya los tengo listos, ya pagué por ellos, ya pagué el cuero, ya pagué todo y tal, y hoy ese señor me está retribuyendo esa plata. Sí es claro, muchachos. Sí, señor. Entonces, por eso, digamos, un poquito, el manejo del capital del trabajo es un poquito complejo y tiene que ver entonces con la rentabilidad también, pues porque obviamente si yo descuido una parte del día a día, pues estaré, digamos, arriesgando el futuro de la empresa como tal. La decisión de mantener una relación positiva de capital de trabajo, ya lo vamos a ver en el cálculo del capital de trabajo neto, radica en que tal esquema de liquidez nos proporciona un margen de seguridad. Es decir, el activo corriente, los recursos que yo tengo para atender esos pasivos corrientes, pues deben ser superiores a ese pasivo corriente. Pues eso es lógico, ¿cierto? Si yo debo 30 pesos, pues yo debo tener mínimo en capital de trabajo, o sea, en recursos de corto plazo, pues mínimo debe tener 30. Ojalá tuviera 40 para poder atender esas acreencias, ¿sí? Porque puede existir una probabilidad de insolvencia y eventual quiebre. No sé si de pronto, un caso práctico, ustedes escucharon hace algunos años un problema que tuvo una empresa pereirana que se llama Buscar de Colombia. ¿Sí recuerdan o no? Sí, profe, la ensambladora de Megabur. Sí, la ensambladora de los buses. Ellos tienen planta acá en Pereira, tienen presencia en Centroamérica. En este momento le están haciendo esas carrocerías a esos 1.300 buses que compraron en Bogotá. Es una empresa muy buena. Pero hace unos años tuvieron un problema de liquidez. ¿Sí recuerdan o escucharon algo o no? Sí, profe, yo algo escuché, pero pues puntualmente no sé qué sería. O sea, ellos tuvieron un problema de liquidez. Y entonces, vuelvo y lo repito, los problemas de capital de trabajo son temas de liquidez y son problemas coyunturales, son de coyuntura, sí, son trabajables. Los problemas de rentabilidad son estructurales, son de largo plazo, son más difíciles de manejar. Si mi negocio ya entró en una rentabilidad baja, perdió posibilidad en el mercado, perdió el mercado, perdió posicionamiento, ya esos temas son muy difíciles. Resulta que esta empresa tuvo un problema de capital de trabajo, se quedó sin capital de trabajo, se quedó sin recursos de corto plazo. Yo me leí la revista de Dinero, le hice todo un artículo a esa empresa, a ese caso, yo me leí todo el artículo y hablaba sobre digamos, unas malas decisiones, digámoslo así, que tomaron en el tema del capital de trabajo. Cuando uno tiene, digamos, utiliza capital de trabajo para inversiones de largo plazo, le quita fuerza a ese capital de trabajo, se le quita fuerza al día a día. Y entonces ellos tenían unos problemas de liquidez, tuvieron que despedir muchos empleados. Entiendo que despidieron más de 500 empleados en esa época. Pero era un problema, vuelvo y repito, era un problema coyuntural, no estructural, o sea, no era grave. Ellos solucionaron eso y seguramente que hoy en día ya están al día con todo eso. ¿Por qué les traigo el caso, digamos, a colación? Porque, digamos, es importante ese manejo del capital de trabajo, porque a mí me puede interrumpir en un momento dado la operación, siendo la empresa buena. O sea, la empresa es buena, la empresa tiene sostenibilidad futuro, tiene buena rentabilidad, tiene buenos negocios, tiene un mercado grande que está en expansión y tal. Pero si yo no cuido el manejo del capital de trabajo el día a día, pues obviamente puedo poner en riesgo toda esa operación como tal. Por eso se los traigo a colación. Fue un tema real, un tema de liquidez que le pasó a esta empresa. Hace unos años, no sé, hoy en día pues cómo esté, supongo que ya lo tiene solucionado. También en oposición a esto, la demasiada liquidez, es decir, poquita liquidez pues es malo y demasiada también, ¿sí? O sea, yo debo manejar una media, porque viene con una subutilización de activos, o sea, recursos ociosos. Yo no debería tener tampoco mucha plata en capital de trabajo. El capital de trabajo debería superar, o el activo corriente debería superar, ahorita lo vamos a ver en las fórmulas, debería superar al pasivo corriente en una parte pequeña, ¿sí? Es decir, no sobrepasarlo en mucho, pues porque también son
recursos ociosos. Si yo tengo mucha plata en caja, esa plata es ociosa, yo no estoy haciendo nada con ella. Es como tener plata en el bolsillo, la plata en el bolsillo no sirve para nada. La plata en el bolsillo solo son gastos, solo representa gastos. Estos recursos ociosos que usamos para generar ventas y es la causa de la baja rotación de activos y de menor rentabilidad. Sí, claro, si yo utilizo un mayor valor en capital de trabajo, que son activos, pues obviamente la rentabilidad es menor, ¿sí? Recuerden, a mayor valor de activos, lo que hablábamos en la tutoría pasada, a mayor valor de activos, menor riesgo operativo, pero también menor rentabilidad. Entonces, a mayor valor de activos corrientes, obviamente habrá una menor rentabilidad. La administración de este capital de trabajo debe permitir determinar correctamente los niveles, tanto de inversión en activos corrientes como de endeudamiento. Si fuera necesario que yo me endeudara para atender operaciones de corto plazo, no debería. Yo debería todo manejarlo en corto plazo con generación interna de fondos, es decir, con la venta y el recaudo de mis productos. Pero pues en ocasiones se da y pues ocurre, ¿cierto?, que hay digamos, un déficit en ese aspecto, entonces yo utilizo un sobregiro bancario o utilizo un cupo de crédito a corto plazo, siempre a corto plazo tendrá que ser. O sea, lo que no puedo hacer es financiar capital de trabajo, financiar operaciones de corto plazo con deudas de largo plazo, porque eso sí es perverso. Eso es tanto como ir a mercar y pagar con la tarjeta de crédito a 12 meses, ¿sí? Sabiendo que dentro de un mes tengo que volver a mercar, es lo mismo. O sea, yo tengo que utilizar corto plazo con corto plazo y largo plazo con largo plazo. Y también tienen que ver allí el manejo de las cuentas por cobrar, el efectivo y los inventarios como tal. Estas decisiones también deben traducirse en la búsqueda del equilibrio entre riesgo y rendimiento, el principio del trade-off, que hablamos que el riesgo y el rendimiento, el riesgo y la rentabilidad, pues tienen una relación directa, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Digamos, en este aspecto funcionan de la misma manera. Una política conservadora en la administración de activos de trabajo traerá aparejada una minimización del riesgo, es decir, tener mucho dinero o muchos recursos para atender el capital de trabajo, pues trae menor riesgo, sí, hay menos riesgo de incumplimiento de pedidos y tal, pero también trae una menor rentabilidad. Opuestamente, una política agresiva pondría énfasis en el aspecto de rendimiento sobre la decisión riesgo-rentabilidad. Una política agresiva quiere decir mantener menor valor de esos activos corrientes para atender esos pasivos, pero al utilizar unos menores recursos voy a incurrir en un riesgo más alto, pero también en una rentabilidad más alta, que es el principio del riesgo y el rendimiento como tal. Niños, preguntas hasta ahí. No, profe, todo está bien. Bueno, capital de trabajo, entonces, gestión de capital de trabajo, hablamos de planeación, ejecución y control. Siempre que hablamos de cualquier gestión, pues hablaremos de esas tres fases. Planeación, planear, cómo se va a manejar el capital de trabajo, ejecutar, de acuerdo con esa planeación, y controlar. Y el control, entonces, es encontrar a lo último, después de la ejecución, la diferencia entre lo que se planeó y lo que se ejecutó para pues tomar los correctivos necesarios en un momento dado. Manejar los niveles óptimos de activos circulantes para poder gestionar el riesgo y la rentabilidad, porque todo tiene que ver con riesgo. Entonces, este capital corresponde a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Ese es el capital de trabajo neto. Es decir, yo sumo el activo corriente, lo que es bancos, la caja, los inventarios, la cartera, las inversiones de corto plazo, y a eso le resto los pasivos de corto plazo, los pasivos corrientes, que son los proveedores, la nómina, los impuestos, las obligaciones financieras de corto plazo, como los sobregiros bancarios y tal. Y de esa diferencia establezco el capital de trabajo como tal. Ese es el capital de trabajo. Lo que me quedaría a mí después de pagar el pasivo corriente con el activo corriente. Siempre que los activos superen a los pasivos, ustedes me van a creer que aquí dice pasivos, la empresa tendrá capital de trabajo neto. Mientras más predecibles sean los ingresos de efectivo de una empresa, menor será el capital de trabajo neto necesario. ¿Qué quiere decir eso?
Si yo tengo una programación de ingresos bien detallada, es decir, yo sé que mis clientes me pagan el tal día, el 10, el 15, el 20, pues yo puedo programar mi flujo de pagos también de acuerdo con esos ingresos. Y entonces, en ese sentido, yo tendría que manejar menos nivel de capital de trabajo porque sería, digamos, un poquito más, iría más a la fija, en conocer cuáles son los vencimientos que tengo que pagar con esos ingresos que seguramente voy a recibir. Es decir, no tengo que tener dinero esperando a que lleguen los vencimientos, sino que los voy a tener programados como tal. Se llama la sincronización de pagos como tal. La coincidencia entre los periodos de recepción de los flujos de efectivo y los periodos de pago de las deudas en el corto plazo resulta ser una tarea difícil. Sí, eso no es fácil de controlar. Generalmente, pues yo trato de, digamos, de colocar los vencimientos hasta el 15, es decir, que me paguen mis clientes hasta el 15 y yo pagar del 15 al 30. Podría ser, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para asegurar de que ya al 15 yo tenga toda la plata para poder cancelar las deudas hasta el final de mes y no tener problemas de capital de trabajo, pero pues eso no es fácil. Entonces, será entonces necesario la programación adecuada a las características propias del negocio comercial. Tiene que ver con qué, pues el tipo de negocio, los plazos que se otorguen, la calidad de los clientes, la calidad de la cartera, porque muchas veces uno, digamos, entrega una mercancía a 30 días, pero el cliente no es muy bueno, entonces pagan 40, 50 días y no ha pagado. No quiere decir que va a perder la plata, pero pues el cliente es lentico para pagar. Bueno, todas esas cosas pueden suceder y eso me puede, digamos, a mí desdibujar un poco el tema del capital de trabajo. Bueno, vamos a manejar unas formulitas muy pequeñitas, muy básicas. Tomen nota o ahorita lo miran en el módulo que ustedes lo tienen ahí, porque vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Vamos a hablar del capital de trabajo neto. Se llama el CTN o el KTN, también lo encontramos con K, KTN. Y este capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, yo sumo las partidas del activo corriente, lo que son bancos, caja, inventarios, cuentas por cobrar, o sea, cartera, inversiones de corto plazo, saco un total y después sumo el pasivo corriente, proveedores, obligaciones financieras de corto plazo, cuentas por pagar de corto plazo y tal. Y en esa diferencia hallo entonces lo que es el capital de trabajo neto. Lo que me quedaría si yo liquidara hoy mi empresa, todos me pagaran hoy y yo pagara todas las deudas hoy, es lo que me queda en ese capital de trabajo después de recoger ese dinero y pagar las obligaciones de corto plazo. Entonces, el capital de trabajo, ¿sí? Bueno, entonces hablamos del KTN o del CTN, capital de trabajo neto, diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Ahora, el capital de trabajo neto operativo, o KTN o CTN, nos habla de que es la diferencia entre las cuentas por cobrar más los inventarios y las cuentas por pagar. Es decir, yo tomo la cartera y le sumo los inventarios y le resto los proveedores. Y eso me da el capital de trabajo neto operativo, o KTNO o CTNO. Este indicador muestra la capacidad de la empresa de pagar sus deudas en el corto plazo con el componente adicional de los inventarios, es decir, tener en cuenta los inventarios para pagar esas deudas de corto plazo. Este depende de las características propias del tipo de bien de la empresa que la empresa comercialice o produzca, ya que de esto dependerá la rotación de los inventarios. Vuelvo y les digo, si yo, por ejemplo, soy un comercializador de tomate, pues yo quisiera que a las 6 de la tarde mi bodega estuviera totalmente vacía, porque el tomate se daña muy rápido, ¿sí? Pero si yo manejo productos de ferretería, pues yo no tengo ese problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ferretería no se daña. Eso puede durar mucho tiempo ahí y no tiene problema. ¿Cómo? ¿Cómo? Y otras cosas así como lo que son materiales y se pueden dañar. Sí, por eso depende, digamos, de la durabilidad del producto, pues viene la rotación de inventarios, ¿sí? Entre más perecedero sea, pues la rotación tiene que ser más rápida.
entre menos perecedero sea, pues la rotación puede ser más lenta y yo la puedo aceptar. O sea, yo puedo tener mercancías que duren mucho tiempo siempre y cuando no se dañen, no pierdan valor. Entonces, ese capital de trabajo neto operativo está dado por las cuentas por cobrar, o sea, la cartera, más el inventario, menos las cuentas por pagar o los proveedores. Y es otro indicador que también calculamos, se llama CTNO o KTNO. Ahora vamos a manejar el capital de trabajo operativo. Y este capital de trabajo puede clasificarse de otra forma que se presenta en el siguiente gráfico. Capital de trabajo, existencia, disponible y exigibles. Inventarios, materiales diversos, materia prima, productos intermedios, productos finales, stock y otros. También tenemos caja y bancos y también tenemos cuentas por cobrar o proveedores. Ese capital de trabajo operativo está dado por la suma de la cartera más el inventario. Solamente eso. Entonces el CTO o el KTO habla de cartera más inventarios solamente. Hago esa sola cuenta. Entonces tenemos el capital de trabajo neto, que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. El capital de trabajo neto operativo, que es la diferencia entre sumo la cartera y los inventarios y le resto los proveedores. Ese es el capital de trabajo neto operativo o el KTNO. Y el KTO o CTO, que es el capital de trabajo operativo, es simplemente la suma de la cartera más el inventario como tal. ¿Claro eso, muchachos? Sí, profe, sí. Bueno, ahora vamos a mirar un tema que se llama las políticas del capital de trabajo. Yo puedo manejar varias políticas para atender esas necesidades de corto plazo. O sea, puedo tener un enfoque de capital de trabajo como tal. Tiene que ver con el valor total de los activos y el valor total de los pasivos y capital contable de los accionistas. Yo, digamos que podría comparar los activos circulantes con los pasivos circulantes, ¿sí? Y hallar el capital de trabajo neto. Pero también luego tengo una deuda a largo plazo y tiene que ver, entonces, es decir, entonces yo financio los pasivos de corto plazo, pues con activos de corto plazo, ¿cierto? Y los de largo plazo con activos de largo plazo. Es decir, activos fijos y tangibles o intangibles, como maquinarias, equipos, vehículos, patentes, certificaciones, todo lo que son intangibles, por ejemplo. Yo lo puedo financiar mediante deuda de largo plazo o capital contable de los accionistas, es decir, aportes de los socios. El activo circulante sí lo debería financiar siempre con pasivo circulante, es decir, con deudas de corto plazo, proveedores, nómina, obligaciones financieras de corto plazo, de muy corto plazo. No debería yo, digamos, revolver corto plazo con largo plazo. En el principio de conformidad financiera, y hablamos del capital de trabajo neto entonces. Entonces, este capital corresponde a los parámetros que la empresa establece acerca de su nivel de capital de trabajo y la forma como financiarlo. O sea, es decir, cuánto necesita, porque eso lo tenemos que calcular, cuánto necesitamos en activo circulante, en activo corriente y cómo lo vamos a financiar. Si tenemos con qué, nos vamos a apalancar en proveedores o vamos a utilizar sobregiros, o alguna otra fuente de financiación, pero que sea de corto plazo. Para el establecimiento de estas políticas es necesario determinar por qué los negocios acumulan capital de trabajo, y estas pueden ser una de las razones. Primero, el tipo de negocio, que depende de su estacionalidad, características de sus procesos productivos, tipo de materias primas, tipo de producto, entre otros. Hay negocios que tienen estacionalidad, ¿cierto? Que digamos, en una fecha, en una época especial del año, pues van a vender más, entonces necesitan más inventarios, seguramente van a generar más cuentas por cobrar y van a necesitar un capital de trabajo más alto. Por ejemplo, el negocio de la ropa en diciembre. Pues la gente compra ropa en diciembre, yo no entiendo por qué, si de todas maneras uno se pone la ropa todo el año, pero se supone que esos negocios pues necesitan mayores inventarios en esa época porque van a tener mayores ventas, entonces estoquean más de inventario, entonces tienen una estacionalidad. También por la disminución, y contrario, por ejemplo, que es una ferretería o una droguería, no sé, supongo que esos inventarios son mucho más estables, pues porque pues yo no compro más ferretería porque sea diciembre, junio o agosto, no sé. Yo voy a la ferretería a comprar una cosa pues cuando la necesito, ¿sí? Independientemente
independientemente de la época del año. Simplemente si necesito algo de ferretería, pues voy y lo compro. Entonces, eso, digamos que puede ser un manejo mucho más estable. También por la disminución de los inventarios debido a incrementos en las ventas, se puede mover el capital de trabajo. Por el aumento de las cuentas por cobrar debido a mayores ventas a crédito. Por la disminución de la cartera debido a nuevos pagos, digamos, a recaudo de cartera. El aumento del efectivo por mayor eficiencia en los recaudos también puede mover el capital de trabajo. La disminución del efectivo por incrementos en los pagos de obligaciones también podría mover el capital de trabajo. Entonces, por aquí nos dice, para un mejor entendimiento de las políticas de administración del capital de trabajo y teniendo en cuenta las razones por las cuales fluctúa, las que ya vimos, se hace necesario clasificar el activo circulante de acuerdo a su variabilidad. El activo circulante permanente y activo circulante temporal. El activo circulante temporal es el que maneja la estacionalidad como tal. Partimos de la premisa de que el activo circulante rara vez llega a cero, es decir, mantener niveles de inventarios y de cuentas por cobrar cero, pues es difícil. Algunos tipos de negocio lo podrán tener, pero de pronto del área de servicios. El activo circulante temporal representa las fluctuaciones estacionales del inventario, el efectivo, las cuentas por cobrar. Es decir, como dice, temporal es lo que se mueve. Y el permanente es como el nivel mínimo. Lo vamos a mirar ya en la gráfica, que es más fácil mirarlo así. Aquí lo miramos. Este es el permanente, que es como llegar a establecer el nivel mínimo de activo circulante que la empresa necesita para funcionar. El nivel mínimo de efectivo, de cartera, de inventarios y tal. Para ser muy estables aquí, ¿sí? Y el activo circulante temporal es el que se mueve según la estacionalidad, es decir, si llega una época del año, si yo vendo, por ejemplo, útiles escolares, estamos en febrero, pues hay que comprar mucho porque se va a vender mucho, ¿cierto? Hay una demanda mucho más alta. Entonces eso va a fluctuar, pero yo debo establecer un mínimo con el que yo pueda atender el negocio. No es fácil, nunca será fácil, digamos, establecer ese mínimo de activo circulante permanente, pues porque, digamos, como les digo, como les decía ahorita, hay negocios que lo pueden hacer fácil, porque digamos que las ventas son muy estables, el comportamiento del negocio es muy estable, la demanda es muy estable, pero hay negocios que no, hay negocios que se mueven de acuerdo a ciertas condiciones de mercado que pueden hacer que eso fluctúe mucho y entonces es difícil establecer esos mínimos. Entonces, el permanente es el mínimo que yo debo establecer para sobrevivir y el temporal es el que se va moviendo fruto de la estacionalidad del mercado, del negocio como tal. Dice, la tarea de los negocios es luchar con las fluctuaciones del activo circulante durante el ciclo de vida de la empresa en el corto plazo. Es decir, es conocer. Hay muchas empresas que, vuelvo y les repito, pero ya se os he comentado en otras tutorías, hay empresas que son rentables, sin embargo no son líquidas. Hay empresas que son líquidas, sin embargo no son muy rentables. Es decir, la liquidez no me garantiza rentabilidad, ni la rentabilidad me garantiza liquidez. Yo debo buscar una media siempre entre rentabilidad, liquidez y riesgo. Es decir, un negocio que sea rentable, que tenga futuro, que tenga sostenibilidad hacia el futuro, que genere un buen ingreso, que sea líquido y que tenga un nivel de riesgo normal. Manejar el crecimiento del activo circulante del negocio debido al crecimiento de este. Ese sería como el ideal como tal. Bueno, manejar un nivel óptimo. Por aquí nos dice que las acciones de los negocios deben ir encaminadas al control eficiente del circulante permanente y temporal, de acuerdo a las características propias de cada uno. Vuelvo y lo repito, eso no es fácil, pero uno debería, por el conocimiento mismo del negocio, como saber en qué momento se va a mover más el capital de trabajo y obviamente tomar las precauciones, saber cómo se va a financiar, de dónde vamos a sacar los recursos para lograr atender esas fluctuaciones, digámoslo así. Existe también, nos dice la temática, una preferencia de los bancos hacia empresas que muestren sus activos corrientes bien administrados. Cuando una empresa solicita un crédito en un banco, el banco le mide varios indicadores, ¿cierto? Muchos indicadores, entre ellos está el capital de trabajo, le mide el capital de trabajo neto, le mide una relación, un indicador financiero que se llama la razón corriente,
que se llama la razón corriente, y esa razón corriente es dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, y esa relación pues debe dar más de 1, ¿sí? Entendiendo pues que el activo sea... Disculpen un segundito. Entonces, digamos que los bancos pues prefieren obviamente empresas que le den un buen manejo al capital de trabajo. ¿Por qué? Porque ese manejo de capital de trabajo, ese recurso del día a día, es con el que la empresa cuenta para pagar las cuotas del banco. No es con los de largo plazo, no es con la rentabilidad, no, es con el día a día, con lo que generan las ventas, los recaudos. Entonces, por eso, obviamente, la preferencia de los bancos es por atender, digamos, o aprobar, digamos, operaciones para estas empresas que manejan adecuadamente ese capital de trabajo, porque vuelvo y repito, de ahí sale el pago de las cuotas como tal. Flujos de efectivo adecuados a su objeto social y las obligaciones financieras contraídas. El objetivo entonces de la administración de capital de trabajo será entonces el mantenimiento de niveles adecuados de liquidez. Siempre estamos hablando de liquidez cuando hablamos de capital de trabajo. El nivel óptimo de activos circulantes. El nivel óptimo de activos circulantes se alcanza cuando alcanzamos los niveles óptimos de efectivo, inventarios y de cuentas por cobrar. Es decir, yo por el conocimiento del negocio debería saber un día cuánto efectivo necesito mínimo para operar, cuánto nivel de inventarios y cuánto nivel de cartera puedo yo soportar. Recuerden que la cartera yo la tengo que financiar. Cuando yo le otorgo a un cliente un crédito, pues yo tengo que financiar eso. ¿Por qué? Pues porque yo le tengo que pagar a mi proveedor, tengo que pagar mi nómina, tengo que pagar mis costos y tengo que esperar a que ese cliente me pague. Pues si es un cliente bueno, me paga 30 días, 60 días, pero obviamente yo lo tengo que financiar. Entonces, ese nivel óptimo es importante. El nivel óptimo de inventarios es digamos, determinante porque un manejo inadecuado de inventario, es decir, tener un nivel de inventarios alto, indica un costo muy alto. ¿En qué? En seguros, en mantenimiento, en bodegaje, en desperdicio, porque hay algún inventario que se daña y tal. Y sobre el pasivo circulante, corresponde a las deudas que la empresa tiene en el corto plazo, es decir, la nómina, los impuestos, los proveedores y tal, y son, digamos, las que tienen que ser atendidas con ese activo corriente como tal. Bueno, ahorita vamos a mirar, muchachos, preguntas hasta ahí. No, señor. Bueno, ahora vamos a mirar el enfoque, los diferentes enfoques que se pueden trabajar en materia de capital de trabajo. El primero es el enfoque agresivo, y este se realiza bajo la premisa de que se maneja un nivel de capital de trabajo muy pequeño, o sea, un activo corriente muy pequeño o menor que el pasivo corriente. Es decir, tengo menos dinero. Si yo debo un peso en capital de trabajo, tengo menos de un peso para pagar. Así se lee el capital de trabajo. Cuando yo tengo una razón corriente o tengo una relación o tengo un capital de trabajo neto positivo, pues yo digo, bueno, si es positivo, pues yo tengo más de un peso para pagar un peso, ¿sí? Es decir, si debo un peso, tengo 1.30, 1.40, 1.50 para pagar. O sea, tengo suficiente para pagar. En el enfoque agresivo se puede dar lo contrario. Y lo miramos aquí. Este es el activo circulante y este es el pasivo circulante. Es decir, no tenemos con qué pagar el pasivo. Esta empresa que maneja este enfoque agresivo tiene que, cada que necesita hacer unos pagos del pasivo corriente, tiene que acudir a una fuente alterna, como un sobregiro bancario, un crédito bancario, y eso pues obviamente le encarece el producto. Pues es una decisión, ¿cierto? El empresario puede decidir trabajar de esa manera, trabajar, digamos, al filo, al límite. Obviamente, pues eso generará un mayor riesgo en la operación, pero también le va a generar, si le salen las cosas bien, una mayor rentabilidad. Entonces, siempre que hablamos de enfoque agresivo, es un activo circulante menor que el pasivo circulante como tal.
El otro es el enfoque conservador, que es el contrario, es decir, es mantener mayores reservas allí guardadas para pagar el pasivo. Entonces aquí nosotros vemos que el capital de trabajo es superior al pasivo corriente. El activo corriente es muy superior al pasivo corriente, tal vez puede ser 2 veces o más de 2 veces el pasivo corriente o circulante. Es decir, es tener más de 2 pesos para pagar 1 peso, y también tampoco es bueno. Es decir, porque tendría yo recursos ociosos, como decir, yo tengo deudas de 100 millones en capital en pasivo circulante y tengo 210 para pagar. No debería tener tanta plata para pagar solamente 100. La otra, el excedente estaría, digamos, destinado a generar más producción como tal. Entonces, el enfoque conservador es el segundo, es el que le sobra dinero. Y el tercero es el enfoque moderado, que es más o menos como el 1-1, es decir, tener 1 peso para pagar 1 peso o tener 1.3 para pagar 1 peso. Digamos, como tener con qué pagar el pasivo corriente y tener como un colchoncito allí. Vamos a mirar aquí. Con este ejemplo, este es muy básico, ahí lo ven, sí. Sí, profe, sí. Bueno, vamos a imaginar que hay una empresa que no tiene sino 3 cuentas, muy básicas. Cuentas por cobrar, o sea, cartera, tiene 500, inventarios 200, y tiene unas cuentas por pagar o proveedores de 550, ¿sí? Entonces, cuando yo calculo el activo corriente, ¿yo qué hago en el activo corriente? Yo sumo las cuentas del activo corriente. Yo sumo estas dos y me da 700. Y aquí, pues, tengo los 550, que son las cuentas por pagar. Entonces, si yo divido el activo corriente entre el pasivo corriente, se llama la razón corriente, esto me da el 1.3, ¿sí? Y es un enfoque moderado, ¿cierto? Es decir, tengo un poquitico más de 1 peso para pagar cada peso que debo. Entonces, vamos a decir que, pero resulta que también yo podría tener aquí, en cuentas por cobrar, yo podría tener 1000. Y cuando yo tengo 1000, entonces ya esa razón corriente pasa a ser el 2.2. Ya no es moderada, es conservadora. O sea, estoy desperdiciando recursos. Por cada peso que tengo que pagar, tengo 2,20 para pagar y es demasiado. Pero también yo podría tener 200 solamente en cuentas por cobrar. Es decir, que el activo corriente sería inferior al pasivo corriente y yo tendría una razón corriente del 0.7 y sería un enfoque agresivo. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo. El enfoque agresivo está entre 0 y 1. El enfoque moderado está entre 1 y 1.3. Y el enfoque conservador está por encima de 1.3. Así lo vamos a manejar nosotros. Aquí seguimos con el ejercicio. Entonces decimos que vamos a calcular el capital de trabajo neto. Es decir, vamos a tomar la diferencia entre el pasivo corriente, estos 700 y estos 550. Y eso me da 150, positivo. Tengo capital de trabajo, ¿sí? Ahora voy a calcular el capital de trabajo neto operativo, que está dado por las cuentas por cobrar, o sea, la cartera, más el inventario, menos las cuentas por pagar o los proveedores. En este caso me da lo mismo porque el ejercicio es muy básico y solo hay 3 cuentas. Y el capital de trabajo operativo me da igual que el activo corriente, también porque es un ejercicio muy básico, es simplemente sumar la cartera y los inventarios. Preguntas, muchachos. Ese No, pues, archivo profe, así lo... está bien. Perdónenme, ¿cómo? Ese archivito no lo comparte. Todo, sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, entonces les propongo lo siguiente, son las 7:51, vamos a hacer el receso de 15 minuticos, regresamos, hacemos un ejercicio de cálculo de estas fórmulas pues, que son muy básicas y le tratamos de hacer un análisis a eso. Y luego yo les subo el taller y les doy el plazo, digamos, hasta más tarde para que lo terminemos y dejamos evaluado el tema de una vez desde hoy.
Listo, profe. O sea, profe, Listo. que hoy presentamos el taller y todo. O sea, hacemos ahorita y presentamos el Sí, taller. lo hacemos de una vez. El taller es muy básico. Es que miren, las fórmulas son muy básicas, pero lo que me interesa, ahorita vamos a hablar, a mí no me interesa las cuentas, es decir que 500 más 200 es 700, pues eso es muy fácil, ¿sí? Pero ahorita en el ejercicio yo les voy a explicar, lo que me interesa es el análisis, lo que ustedes me puedan contar, las recomendaciones que ustedes le puedan hacer a esas cifras para mejorar la posición del capital de trabajo. Eso es lo que me interesa. Entonces, digamos que las cuenticas, no, digamos, eso son básicas, son sumas y restas. Pero sí hay digamos, hay como un análisis que tenemos que hacer allí en el manejo, en las recomendaciones que le debemos hacer a la empresa para el manejo de ese capital de trabajo. Listo, muchachos. Listo, Listo, profe. profe. Bueno, entonces vamos a ir al receso, 15 minuticos y volvemos para que hagamos el ejercicio entre todos, uno, y después planteamos el del taller. Listo. The one. Listo, pues, entonces ya nos vemos.
Muchachos, ¿cómo nos fue con el receso? Buen alimento, profe. ¿Tomaron café? ¿Comieron? Sí, profe, claro. Ah, bueno, listo, pues ya vamos a seguir entonces. Deme un segundito, por favor. Bueno, muchachos, ¿en qué íbamos? Íbamos en... El ejercicio, profe, el ejercicio. Listo, bueno, entonces vamos a mirar el ejercicio como tal. Listo, entonces vamos a imaginar unos datos muy básicos de un ejercicio para capital de trabajo. Que son los siguientes. Tenemos unos datos de una empresa que tiene, en caja tiene 5.000, en bancos tiene 35.000, en cuentas por cobrar, ahí lo están viendo, sí. Sí, profe. Bueno, en cuentas por cobrar, o sea, en cartera tiene 83.000, en inventarios tiene 66.000. Tiene unas deudas con proveedores de 130.000 y unas obligaciones financieras de 52.000. Entonces vamos a hacer los cálculos. Primero vamos a calcular el activo corriente. ¿Y qué es el activo corriente? Pues simplemente la sumatoria de todas las partidas del corto plazo. Si la caja, bancos, cuentas por cobrar y los inventarios. ¿Sí? Entonces, calculamos el activo corriente simplemente sumando esas partidas. Calculamos ahora el pasivo corriente, que es igual a las dos partidas que tenemos en pasivo corriente. Ahora vamos a calcular la razón corriente. Y la razón corriente es dividir el activo corriente frente al pasivo corriente. Entonces tomamos el activo corriente y lo dividimos sobre el pasivo corriente. Y eso nos da 1.04. ¿Cómo vamos a leer esa cifra? ¿Quién me la lee? ¿Qué es ese 1.04? Profe, qué pena, ¿me vuelves a repetir cómo saca la razón corriente? Listo, sí, mira, la razón corriente la vamos a hallar así. Vamos a dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente. Es un indicador de liquidez que se llama razón corriente. Entonces, tomo el activo corriente y lo divido sobre el pasivo corriente. Yo quisiera que esto me diera siempre uno o más de uno, queriendo indicar eso, que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente para decir que tenemos capital de trabajo neto. Pero vamos a leer esta cifra. ¿Qué es ese 1.04? O sea, ¿qué quiere decir de acuerdo a lo que hablamos ahora? El tipo de riesgo, profe. Si es moderado, si es... Sí, entonces en este caso, ¿qué enfoque tendría esa empresa? Profe, que tiene una ración corriente moderada. Moderada, ¿cierto? Porque está entre 1 y 1.3. 1.3. Pero uno, de pronto, mirándola de cerca, uno quisiera que fuera un poquitico más amplia, ¿cierto? Que fuera de pronto 1.2 o 1.25. Está muy estrecha, 1.04, casi que se acerca al 1. Es una razón corriente pequeña. Sin embargo, hay capital de trabajo neto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el activo corriente es superior al pasivo corriente como tal. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada peso que yo debo
en el corto plazo, tengo un peso con 4 centavos para pagar. Así lo puedo leer, ¿sí? Es claro, muchachos. Profe, espere, qué pena, ¿nos puede dejar ver como para hacer el trabajo con, pues irlo haciendo paso a paso con usted? ¿Dejar ver qué? Para poner la información de los de arriba. Es que nos vemos así, pues a mí se me olvida. Eso. Listo, no hay problema. Igual yo este archivo se los voy a compartir, ¿sí? Ah, bueno. Listo. Eso, Bueno. profe, sí, usted lo puede Listo, compartir bueno, ahora. entonces, ahora vamos a calcular el capital de trabajo neto, y el capital de trabajo neto me dice que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿sí? Y me da 7.000, es positiva, es pequeña, pero sigue siendo positiva, es decir que tenemos capital de trabajo neto. Si fuera negativa diríamos que no tendríamos capital de trabajo neto, ¿sí? Que no tendríamos, digamos, la totalidad para pagar el pasivo corriente. Ahora vamos a calcular de la otra formulita el capital de trabajo neto operativo. Y este está dado por la cartera, o sea, las cuentas por cobrar, o sea, estas más el inventario menos los proveedores. Y me dice que tenemos un capital de trabajo neto operativo de 19.000. ¿Qué sale entonces de eso? De sumar la cartera más los inventarios y restarle los proveedores como tal. Y por último, vamos a calcular el capital de trabajo operativo, que está dado por una simple suma entre cuentas por cobrar y los inventarios. Y eso me da 149.000. Ese sería el capital de trabajo operativo de esta empresa. ¿Qué recomendación le haría yo a esta empresa? Yo le recomendaría tratar de disminuir la cuenta de proveedores porque está endeudada, ¿sí? Digamos que si yo tengo una cartera de 83.000 y tengo unos proveedores de 130, tengo un desfase grande. Tengo que muy rápidamente convertir esos inventarios en cuentas por cobrar o en efectivo para poder pagar esos proveedores porque son muy altos. Entonces, rápidamente debemos disminuir ese nivel de inventarios y llevarlos, digamos, a una cifra más parecida a las cuentas por cobrar. ¿Para qué? Para lograr que la razón corriente se aumente un poco, que no sea exagerada, el 1.5, 1.7, porque sería desperdicio de recursos, pero que sí que se acercara al 1.3, para, digamos, tener un poquito más de seguridad de poder pagar esas acreencias del corto plazo. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, preguntas hasta aquí. ¿Ustedes Profe, ven que... Sí. Yo tengo una duda. Es que usted está diciendo que sea algo más, como más cercana al 1.3, pero tampoco que se extreme al 1.7, pero está en Sí. 1.4. En eso me enredé, profe. Ah, bueno, lo que pasa es que está muy cerca, lo que pasa es que la razón corriente de esta empresa está muy cercana al 1, ¿sí? El 1.04 es muy cercano al 1, es decir, como el 1 sería tener un peso por pagar un peso, y también sería un poco extremo, ¿sí? Entonces, digamos que yo pensaría que si yo lograra disminuir estos proveedores, yo podría aumentar esta razón corriente siquiera al 1.25, por ejemplo, 1.28, que tuviera, digamos, un mayor como margen de maniobra para poder pagar esas acreencias de corto plazo. ¿Sí es claro? Ah, qué pena, profe, estaba confundiéndolo con 1.03. Sí, profe, ya. Sí, lo que pasa es que el 1.04 es muy parecido al 1, o sea, es casi como tener un peso para pagar un peso, y eso pues obviamente también genera un riesgo, o sea, porque cualquier negociación se me puede caer, o cualquier recaudo de cartera se me puede caer y me puedo ver sin el efectivo o sin los recursos para poder pagar las facturas, ¿vale? Sí, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces, preguntas, el ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio Profe. muy parecido. Sí. ¿Puede volver a repetir los rangos que no alcancé a anotarlos, por favor? Ah, bueno, sí. Entonces vamos a decir que para la definición del enfoque del capital de trabajo, entre 0 y 1 es un enfoque agresivo. Es decir, no cuento con la totalidad de recursos para pagar ese pasivo de corto plazo. Entre 1 y 1.3 es moderado. Es decir, es como el ideal, mantenerse como cerca del 1.3. Y por encima del 1.3 es conservador. Es decir, si yo tengo una razón corriente del 2, del 3,
pues obviamente estoy desperdiciando recursos, porque es como tener 3 pesos. Sí, yo debo 1 millón y tengo 3 millones para pagar. No, yo no debería tener ese desperdicio. Yo con esa diferencia debería estar generando más producción, ¿sí? Esos son los rangos. Profe, discúlpame, agresivo, moderado, ¿y cuál es el otro? Conservador. Agresivo entre 0 y 1, moderado entre 1 y 1.3 y por encima de 1.3 conservador. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahorita va a pedir. Es muy sencillo, es muy simple, o sea, las cuentas son muy simples, son así como las estamos haciendo acá, calcular el activo corriente, el pasivo corriente, la razón corriente para poder saber cuál es el enfoque, calcular el capital de trabajo neto, el capital de trabajo neto operativo y el capital de trabajo operativo, pero eso es sencillo, eso es mecánico, eso es matemática. Lo que me interesa es que me cuenten qué recomendaciones le van a hacer ustedes a esa empresa para mejorar la posición de capital de trabajo. Y hay una en particular, ¿sí? Hay una que la quiero escuchar, la quiero ver en esas conclusiones y los que me digan esa puntualmente van a tener el 5. Entonces es como eso, o sea, aparte de las cuenticas, porque eso es matemática, es como el análisis como tal, que la recomendación que yo le puedo hacer a esas cifras como tal. ¿Es claro, muchachos? Listo, profe. Bueno, entonces denme un minutico para yo montar el ejercicio, ya lo tengo listo, y ya entonces iniciamos. Y quedamos entonces en acompañamiento por WhatsApp, por cualquier cosa que se pueda presentar. ¿Listo, muchachos? Profe, usted nos va a subir de una vez la presentación de hoy. Todo, claro. Yo les Listo. subo de una vez el video, perdón, subo de una vez el archivo de Excel. En lo otro, pues es módulo, pues ustedes lo tienen y tal. Y subo el video apenas lo cargue la página, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno, señor.
Listo, muchachos. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces miren, ya en la plataforma está entonces cargado, tiene plazo hasta las 10, pero eso es un ejercicio muy corto. No necesitan tanto tiempo. Entonces, básicamente es eso lo que yo les digo, o sea, las cuentas matemáticas, los indicadores, digamos, el cálculo del capital de trabajo y tal, pero básicamente lo que necesito es ese análisis, o sea, esa recomendación que usted le hace. Y sobre todo, vuelvo y le repito, hay una que es importante allí hacer. El que la haga, los que lo hagan y tal, van a tener el 5. Sobre el manejo de ese capital de trabajo. Ya les subí también el archivo que acabamos de trabajar, por si lo necesitan de muestra. Muchachos, preguntas, dudas, reclamos. Pues yo creo que hasta el momento no. Listo, entonces quedamos por terminar la tutoría, muchachos. Nos veríamos dentro de 8 días y quedamos por WhatsApp. Cualquier duda por WhatsApp, listo. Me pregunta, también subió el taller que estaba realizando. Ay, perdónenme, no lo escuché bien, Alejandro. Profe, que si también subió el taller que hizo ahorita. Sí, claro, sí, el Excel lo acabé de subir, sí, señor. Profe, ¿hasta qué horas hay plazo? 10 de la noche. 10 de la noche, pero vuelvo y lo repito, no necesitan tanto. O sea, es un ejercicio Solo muy... tengo una pregunta. Sí, Juliana, dime. En el documento que usted subió, ¿es únicamente el de la hoja 8 y hoja 7? ¿O es todo? Estoy perdida. No te entiendo, Juliana. Es que en el archivo de Excel que usted subió hay varias hojas. Ah, sí, claro, sí, hay varios ejercicios. Es no sé, creo que está en la 7. Ustedes lo buscan ahí. ¿Cuál es el que hicimos ahorita? Ah, listo, ok. Profe, gracias. ¿Algo más, muchachos? Listo, bueno, entonces cuídense mucho, muchachos. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Yo les cargo la lectura del tema de herencia del valor para dentro de 8 días. Y ya con este taller queda evaluado lo de hoy. Sí, listo. Listo, profe, buenas noches, gracias. Listo, pues a ustedes muchas gracias, muchachos. Dios los bendiga. Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias.